Bien, ¿todos pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente buenas noches a todos y a todas que no haya saludado ya. Mi propósito para esta sesión es dar inicio a un nuevo tema. Creo que esto lo había anunciado la clase del lunes, es decir, cómo empezar o salirnos de los sistemas de ecuaciones lineales y entrar a estudiar la teoría de las matrices de una manera independiente al enfoque que le hemos dado en el marco de los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, nuestro propósito en este tema que iniciamos o que pretendo que iniciemos hoy es tratar de estudiar las matrices en sí mismas, independiente de que haya o no haya un sistema de ecuaciones lineales que esté siendo representado por esas matrices. Pero para dar inicio, o antes de dar inicio a ese tema, o por lo menos de esbozar las ideas generales en la sesión de hoy, pues que es una sesión corta, yo quisiera entrar a discutir brevemente el ejercicio que habíamos dejado, digamos que a medias, o casi que a medias, en la sesión anterior. Me refiero al problema de aplicación que ustedes habían discutido, creo que en grupos, acerca de los peces, el lago, los alimentos. Y la pregunta que había quedado en punta, porque digamos que ya habíamos discutido el planteamiento de ese problema, tenía que ver con la solución de ese sistema. Y entonces creo que había quedado una controversia sobre el tipo de solución que surgía de este problema en particular. Creo que algunos decían que el sistema no tenía solución, otros decían, o alguien dijo por ahí, que el sistema debía tener infinitas soluciones. Nadie mencionó la posibilidad de que el sistema tuviera una única solución. Entonces, yo les había dicho que por favor lo miraran en detalle, es decir, que trataran de resolver el sistema y discutiéramos hoy lo que ustedes hubieran observado. Entonces, pregunto con respecto a este problema y a la solución de ese problema, si alguien la revisó en detalle, si alguien lo revisó en detalle, perdón, Sí, ¿qué me profe. puede decir con respecto a la solución? Profe, yo lo hice. Sí, Digamos que, pues, no he verificado las soluciones, pero digamos que al solucionar el sistema, sí, queda, digamos, en la primera columna queda 1, 0, 5 y 40. En la la primera fila, primera perdón. fila. La primera fila. En la segunda queda 0, 1, menos 1, menos 5. Y en la tercera da ceros, ¿sí? Digamos Listo. que dentro de lo que hemos visto se podría decir que tendría infinitas soluciones, pero dentro del contexto, eh, digamos que yo por lo menos personalmente encontré dos soluciones. ¿Por qué? Sí. Porque digamos que como queda la variable x3 en ambos, Mm, entonces x1 y x2 queda dependiendo de x3. Entonces, si no hubiera un contexto, serían infinitas soluciones porque cada vez que yo le asigne un valor a x3, puedo encontrar para x1 y x2 valores en los reales. Pero sí. como hay un contexto, entonces Mm, lo que yo hago es despejar x1, que me quedaría igual a 40 menos 5x3, y ahí mm, pues ya entran condiciones, porque serían números enteros, ¿cierto?
Sí, Entonces, si digamos que ahí sería válido para x3 menores a 8, o sí. sea, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si Mm, despejo x2, me queda menos 5 más x3. Y ahí también mm. queda condicionado para todos los x mayores a 5. En ese caso serían 6, 7, 8. Y si hallo la intersección entre los dos, sería la solución, pues para x3 la 6 y para x3 la 7. Y ahí pues se encuentran los valores de x1 y x2. O sea, tú me dices que no hay más soluciones aparte de esas. Pues dentro de lo que yo encontré, no, porque digamos, o sea, yo hice como ensayos, ¿no? Si yo cogiera el X3 que valiera, ejemplo, valiera 4, porque uno le puede reemplazar por todos los valores, ¿no? Para los Sí. X3, pero dentro del contexto, si yo le doy a X3, digamos, estamos hablando de números enteros, ¿no? No sé, porque pues al tener, eh, porque si ya vamos a mirar de los reales, pues sería el intervalo abierto de 5 a 8. Mm. No sé si Listo. de pronto quedó faltando algo. Miremoslo. Entonces, lo que te voy a pedir es que me digas qué dijo Gauss-Jordan. Es decir, cómo quedó la forma escalonada reducida. Otra vez, te voy a pedir que por favor me regales esa matriz, pero dame un segundo, por favor. Después de aplicar Gauss-Jordan, ¿cómo te quedó la matriz? La matriz debe haber quedado de 3 por 3, claro está. Sí, señor. Debe haber quedado una línea vertical acá, que es lo que se acostumbra. No voy a entrar hoy a mirar como todo el proceso para llegar a la forma escalonada. Ese proceso espero que no genere inconveniente hoy día. Regálame cuál fue la solución que a ti te dio. Uno La forma cero escalonada uno reducida. cero 105 105 40. 40. Entonces dame un segundo, por favor. 40. Listo. La O sea, siguiente. ahí estoy asumiendo miles, ¿no? O sea, O sería 40.000. sea, Yo, ¿sería 40.000. 40.000 Sí, o señor. Yo 40? estoy asumiendo no 40.000 porque yo no trabajé con los miles. Yo trabajé Ok. solamente 25, 40, 25, 20, 55. Pero entonces, pero en la forma escalonada de verdad deberían aparecer esos miles. ¿Sí o no? Ah, listo. No, pues ¿Sí yo o lo no? coloqué y allá yo coloqué como un título. Bueno, sí. Entonces, 0 menos 1, Menos uno, 0, 1 menos 1 menos 5. entonces menos 5.000. Menos 5.000, perdón. Y abajo dan solo ceros. Bien, bien, bien. Listo, pues. Entonces, si quieres, permíteme, trato como de ubicarnos sobre el problema. Hay muchas cosas que dijiste que son muy importantes, que quisiera precisamente traer a colación. Entonces, vamos a tratar como de dilucidarlas para darle claridad a todos con respecto a este problema. Yo quiero, pues naturalmente, aclarar que pues detrás de esta forma escalonada que estoy presentando, pues está todo el proceso de Gauss-Jordan. Es decir, aquí lo que hizo Jorge fue escalonar, fue pivotear, fue seguir todo el proceso hasta llegar a la forma escalonada reducida. Y de acuerdo a los criterios que hemos establecido, teniendo en cuenta esa forma escalonada reducida, la solución o la respuesta es que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces voy a ponerlo acá. El sistema tiene infinitas soluciones. Pero Jorge menciona algo que es totalmente relevante en este tipo de planteamientos. Y es que si este fuera un sistema teórico, es decir, un sistema que uno plantea como un ejercicio, pues naturalmente uno diría de una vez, el sistema tiene infinitas soluciones, pero aquí hay un contexto y en ese contexto hay restricciones sobre las variables.
Es decir, yo puedo decir que esto tiene infinitas soluciones desde el punto de vista teórico. Por eso yo les había dicho a ustedes que cuando un sistema tiene infinitas soluciones, es mejor analizarlo en el contexto de un problema aplicado. Porque en este contexto, en este problema, pues naturalmente las variables tienen características muy particulares. Porque es que las variables que representan, las variables representan cantidad de peces. Y cuando uno va a pensar en cantidad de peces, uno en primer lugar tiene que pensar en cantidades positivas de peces. Es decir, los números que representan las variables tienen que ser positivos. Y en este caso particular, como yo hablo de un pez, de dos peces, pero yo nunca hablo de pez y medio, es decir, yo no voy a meter pez y medio o 10 peces y medio a la laguna, porque pues naturalmente la idea es que entren vivos. En ese sentido, uno también debe tener en cuenta que estas variables deben representar números enteros. Digamos que debemos tener eso en cuenta en el contexto a la hora de analizar esto que precisamente Jorge nos estaba exponiendo, un análisis que naturalmente vamos a tratar de aclarar como para dejar totalmente claro el funcionamiento de este tipo de problemas. Cuando un sistema tiene infinitas soluciones, como en este caso, yo no puedo dar una solución precisa. Cuando yo hablo de infinitas soluciones, de lo que estoy hablando es que hay infinitas formas, en este ejemplo, de organizar los peces dentro de la laguna, teóricamente. ¿Cómo se representan esas infinitas posibilidades de organizar los peces dentro de la laguna? Entonces aquí entra un detalle sobre el cual espero que ustedes presten completa atención. Esta matriz que me muestra el sistema de Gauss-Jordan o el método de Gauss-Jordan, yo lo puedo escribir como un sistema. No olviden que en esta representación las columnas representan las variables y las filas representan las ecuaciones. Entonces, en cada fila hay una ecuación representada por las variables en cada columna. Entonces, por ejemplo, de la primera fila saldría la ecuación 1 por x1 más 0 por x2 más 5 por x3 igual a 40.000. Es decir, esta primera fila yo la represento por medio de esta ecuación. Y en el caso de la segunda fila, yo la represento por la ecuación correspondiente. Aquí sería 0 por x1, pero pues uno no va a escribir un 0, entonces se asume que x1 no va. Aquí iría entonces 1 por x2 menos 1 por x3, porque es 1 en la segunda columna menos 1 en la tercera columna, y esto sería igual a menos 5.000. Entonces, a la hora de interpretar las infinitas soluciones, y por eso es que este caso es muy específico en su análisis, lo que yo hago es coger la forma escalonada que me da Gauss-Jordan y la represento en términos de sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces aquí, en esto de acá, la última fila no se copia, porque la última fila lo único que dice es que 0 es igual a 0, y eso pues realmente no le aporta nada al sistema. Es decir, las filas que tienen ceros, solamente ceros, se descartan en este análisis. Solo nos quedamos con las filas que nos den alguna ecuación. ¿Sí estoy siendo claro hasta este momento? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Vamos bien? Sí, es que pues yo también solucioné aquí el sistema. No te oigo nada.
¿Se me escucha, profe? Muy pasito, háblame un poco más duro. Ahora sí, profe. Sí, un poco mejor, cuéntame. Ahora sí, profe. Sí, te escucho un poco mejor, cuéntame. No, es que pues yo también solucioné el sistema y pues que me dio pues diferente, pues a mí se me dio el tercer pivote de la tercera columna hilera. Mm. No sé si eso afecte en algo. Ahí Eso las... significa, honestamente, y lo digo de manera directa, que lo solucionaste mal. Entonces Mm, tendrías que revisar el proceso, porque esta es la solución. O sea, la solución que da Jorge es la solución. Lo digo porque yo ya la había revisado y precisamente esa era la forma escalonada reducida. Entonces tendrías que revisar el proceso que aplicaste para ver en dónde te equivocaste. ¿Sí me hago entender? Porque si te dio diferente a eso que aparece ahí, y aquí lo digo sin cortapisas, es porque te dio mal, porque lo resolviste mal. Tendrías que entrar a mirar, pero eso te recomendaría que lo miraras con cuidado en las operaciones que aplicaste, en los procesos que desarrollaste. De pronto alguna operación numérica te quedó mal, pero tendrías que mirar en dónde cometiste el error. Porque esta es la forma escalonada reducida que debería quedar al final. ¿Sí me hago entender, Brian? Listo, profe. Revísalo, por favor. Profe, otra cosita, ¿será que yo puedo echarle una miradita al ejercicio como tal, arriba al enunciado? Ya que ya miré lo de la solución, lo que pasa es que como no tuve en cuenta los miles, entonces sí son bastantes soluciones, es del intervalo de 5.000 abierto a 8.000 para X3. Ok. Entonces, profe, ¿será que puedo mirar un momento? Es que yo lo había copiado de una manera, de hecho lo había hecho, yo lo había hecho de otra manera, o sea, con otro valor. Entonces no sé por qué, en otro ejercicio, ¿no? Este sí lo había hecho de lo que había copiado la clase pasada, pero inicialmente acá yo quería mirar en donde está el alimento C. El alimento C no, sí, el alimento C. Dice que para el primero consume 2 unidades en la especie 1, la especie 2, ¿cuánto? Ah, ahí está bien, la especie 2 es la que tengo la duda. 5, míralo. ¿Sí lo 5. lees? El Sí, renglón. señor. Y la especie 3. 5 también. Entonces ahí yo lo hice de esa manera. Eso nos cambia un poco el sistema que tenemos planteado, profe. No, porque el sistema ¿No? era este, ¿no? Míralo. Ah, sí, sí. No, olvídelo. Sí, sí. No, es que yo había asumido otra cosa, pero en otro sistema y en ese otro sistema, ¿te acuerdas de la clase pasada? Le dije que no tenía solución, Ok. pero porque Sí. yo había asumido en la segunda ecuación, yo había asumido un 5x3. Ah, ok. Porque esta fue la ecuación, ese fue el sistema que yo presenté en la clase anterior, ¿no? Sí, señor. Sí, con ese sistema sí me da lo que usted tenía, lo que le dicté. Pero yo lo había trabajado en clase pasada con un 5x3 en la segunda ecuación y por eso era que me daba que no tenía solución. O sea, Ah, me daba otra respuesta. ya Se, veo. Pero se bueno, fue. este es el problema en el que estamos interesados, Sí, ¿cierto? señor. Ah, bueno. Listo, pues. Bien. Continúo, si no hay ninguna otra aclaración que haya que hacerse. Es decir, aquí vuelvo a repetir, detrás de esto hay todo un proceso de Gauss-Jordan que espero que hayan realizado, que si no lo han hecho, espero que lo hagan, y yo en este momento, y tendrían que confiar en mí los que no lo han resuelto, esta es la solución. Lo sé porque yo mismo lo resolví y esto era lo que me había dado. Entonces, si no les dio esto, créanme que fue que algo hicieron mal. Entonces, vamos a asumir que todos estamos de acuerdo, que todos lo hicimos, todos lo revisamos y estamos de acuerdo con esto. Si como en el caso de Brian hay algún error o no les dio esto, pues entonces tendríamos que ir a revisar. Lo digo como por no
alargarnos más con respecto a esta discusión. ¿Me iba a decir alguien algo, perdón? No, profe, que sí, ya lo revisé y si era error mío, ya me da Perfecto. igual. Listo, pues. Bien, bien, bien. Entonces, para poder continuar a ver si por lo menos dejo como totalmente clarificado este problema el día de hoy. Lo que dijo Jorge, o lo que había planteado Jorge, con respecto a este sistema es válido y es cierto en su gran generalidad. ¿A qué me refiero yo? Cuando ustedes miran esto que me queda después de aplicar Gauss-Jordan en un sistema con infinitas soluciones, ustedes se pueden dar cuenta que no hay una única respuesta, pero que esto que me está mostrando Gauss-Jordan de alguna forma esquematiza las soluciones del sistema. Como decía Jorge en algún momento, aquí uno se da cuenta que los resultados dependen de la variable x3, porque en las dos ecuaciones aparece la variable x3. Es decir, lo que me está diciendo es que a priori x3 puede tomar cualquier número y a partir del valor de x3 yo puedo determinar el valor de x1 y el valor de x2. ¿Qué quiere decir esto en el contexto del problema? Quiere decir que hay infinitas formas de organizar la laguna, pero no puede ser cualquier forma como yo organice la laguna, sino lo que me dice este esquema es que yo escojo la cantidad de peces que voy a meter en la laguna, perdón, la cantidad de peces de tipo 3 que voy a meter en la laguna, es decir, yo escojo el valor de x3, esto me refiero en la implementación en el problema, yo escojo cuántos peces de especie 3 puedo meter o quiero meter, y a partir de eso obtendría el valor de los peces para x1 y el valor de los peces para la especie 2. Esa digamos que es como la interpretación muy superficial de este resultado que me está dando Gauss-Jordan. Si yo quiero entrar un poquito más en detalle, como lo hizo Jorge, yo tendría que entrar a mirar valores para x3 y mirar qué resultados me dan para x1 y qué resultados me dan para x2. Entonces pensemos, por ejemplo, en lo siguiente y voy a arrancar con un ejemplo sencillo. Entonces voy a escribir de alguna manera lo que acabo de manifestar verbalmente, esperando que esto les ayude a clarificar cómo maneja uno un sistema con infinitas soluciones. Esto de acá, y lo voy a escribir, dice lo siguiente, a grandes rasgos, generalmente. Dice que esto implica que las soluciones del sistema dependen de la variable x3, porque cuando uno mira las ecuaciones, se da cuenta que uno escoge el valor de x3 y a partir del valor de x3 obtiene el valor de x1 y el valor de x2. En castellano, esto significa que la cantidad de peces especie 3 que se incluyen en el lago, digámoslo incluir, se escoge libremente. Es decir, yo escojo cuántos peces de especie 3 puedo meter yo. Pero una vez yo escoja la cantidad de peces de especie 3 que voy a meter en el lago, y me estoy refiriendo a la implementación del problema, eso me determina el valor de peces de especie 1 y la cantidad de peces de especie 2.
Miren a qué me refiero. Supongamos, escogemos o que metemos en la laguna. Déjenme mirar con cuidado esto, para no ir a meter las patas. Profe, Dime. no sé, yo ahí, digamos, yo dentro de lo que hice, pues yo insisto en la parte de los intervalos, ¿no? Sí, pero es que no he Para- terminado de explicar, Jorge. Ah, Si listo, tú me vale. permites concluir. ¿Sí? Vale, ¿Puedo? profe. Sí, señor. Gracias. Listo, pues. A eso iba precisamente. A eso iba. Pero permítanme, termino mi exposición y a partir de la finalización de mi exposición, ahí sí entramos a discutir o a plantear las inquietudes que tengamos. Entonces, supongamos que metemos en la laguna cierta cantidad específica de peces de especie 3. Supongamos, por ejemplo, y es que estoy tratando de meter un valor que no me vaya a generar problemas, supongamos que meto 6.000, 600, perdón. Es aquí donde me enredo. 6.000 peces de la especie 3. Entonces, yo como puedo escoger los peces de la especie 3, porque todo depende de la variable x3, entonces supongamos que yo escojo meter 6.000. En ese sentido, yo cojo estas dos ecuaciones que me dejó Gauss-Jordan y reemplazo x3 por 6.000. Entonces, en vez de escribir x3 en la primera ecuación, escribo 6.000 y posteriormente escribo, en vez de x3 en la segunda ecuación, 6.000 peces. Cuando yo hago eso, cuando yo establezco el valor de x3, de aquí surge el valor de x1 y el valor de x2. Porque cuando yo despejo x1 de la primera ecuación, me quedaría que yo tengo aquí x1 más 30.000, porque 5 por 6.000 es 30.000, igual a 40.000. Entonces, en este caso, x1 me daría 10.000, para que 10.000 más 30.000 me diera 40.000, despejando. Y en el otro caso, como yo tengo que x2 menos 6.000 tiene que valer menos 5.000, entonces lo que yo hago es despejar x2, cojo este número negativo, lo paso positivo al otro lado, y entonces me quedaría que x2 sería igual a menos 6.000 más 5, perdón, a 6.000 menos 5.000, que eso sería igual a 1.000. Es decir, yo escojo la cantidad de peces de la especie 3, porque esto tiene infinitas soluciones. Entonces yo escojo en particular x3. ¿Por qué x3? Porque x3 es el que aparece en las dos ecuaciones. Y a partir del valor de x3, yo obtengo el valor de x1 y el valor de x2. Es decir, una posible forma de organizar la laguna es meter 6.000 peces de la especie 3 y a partir de eso yo tendría que meter 10.000 peces de la especie 1 y 1.000 peces de la especie 2. Entonces, con respecto a la pregunta del problema de cuántas peces de cada especie pueden coexistir en el lago, una posibilidad es esta, una entre muchas posibilidades, porque hay muchas soluciones para ese mismo sistema. Y aquí voy a retomar lo que estaba diciendo precisamente Jorge. Naturalmente, yo al valor de x3, en teoría, le puedo dar cualquier valor, pero en el contexto es claro que yo solo le puedo dar valores positivos. Esto ya no tiene que ver con el álgebra lineal, esto ya tiene que ver con el contexto y el análisis del problema.
Las matemáticas llegan hasta cierto punto, las matemáticas llegan hasta mostrarme esta estructura de la solución, pero a la hora de analizar un problema concreto, debemos tener el sentido común de entender que estas variables tienen un contexto particular, como bien lo decía Jorge. ¿A qué me refiero yo? Obviamente, yo no puedo escoger para X3 un valor negativo, porque eso significaría que estaría metiendo menos, por ejemplo, si digo X3 igual a menos 1000, pues estaría diciendo que tengo que meter menos 1000 peces en el lago. Y pues obviamente menos 1000 peces no puedo meter porque eso no tiene sentido en el contexto. Por otro lado, y entonces aquí voy con un valor, digamos que yo digo, supongamos, por ejemplo, que metemos 1000 peces, especie 3. 1000 peces de la especie 3. Supongamos que que esto es lo que, o sea, esta es una posibilidad. No olviden que como esto tiene infinitas soluciones, esto representa infinitas posibilidades. Entonces, una posibilidad es esto. Otra posibilidad es que alguien diga, no, pues metamos 1000 peces de la especie 3. Cuando yo meto 1000 peces de la especie 3, espero que acá no vaya a tener ningún problema, entonces yo cojo lo que me dio Gauss-Jordan y reemplazo X3 por 1000. Entonces yo digo, X3 vale por 1000 en la primera ecuación, X3 vale 1000 en la segunda ecuación, pero a la hora de despejar las variables, yo obtendría lo siguiente. Como yo tengo que X1 más 5 por 1000 me tiene que dar 40.000, pues entonces en este caso, X1 me debería dar 35.000, porque yo cojo, aquí me da 5.000 y este 5.000 lo paso a restar y me daría 40.000 menos 5.000, que eso daría 35.000, digamos que hasta ahí no hay ningún problema. Pero el problema está en que en este caso, X2 me daría menos 4.000. Porque si X1, si X3 vale 1000, X2 menos 1000 daría menos 5.000. Entonces necesito pasar este al otro lado a sumar. Me daría menos 5.000 más 1000, que eso sería menos 4.000. Y aquí habría un problema no matemático, sino con respecto al contexto del problema. Y el problema en este caso, como bien decía Jorge, es que en este caso el valor de una variable me estaría dando negativo. Y como yo sé que la cantidad de peces no puede ser negativa, pues en este caso esta solución no tendría sentido en el contexto. Es decir, y esto es a lo que yo quiero apuntar, a ver si logro como clarificar esa idea, porque puede parecer bastante complicado, pero en el fondo no lo es. En teoría, esto tiene infinitas soluciones. En teoría, yo puedo escoger el valor de X3 que yo quiera, pero en el contexto del problema, yo solo puedo meter valores en X3 de tal forma que todos los valores de las variables me den positivos. Entonces, aquí el contexto del problema me va a decir que algunas de las soluciones van a estar bien. Por ejemplo, esta es una forma de organizar la laguna. No es la única, porque hay infinitas que van a servir, pero dentro de esas infinitas van a aparecer algunas que van a generar contradicción
con el contexto del problema. Es por eso que cuando uno va a analizar un sistema de ecuaciones lineales en un contexto aplicado, uno debe interpretar las variables en el contexto del problema. Permítanme ilustrar esta idea en otro ejemplo que ya teníamos antes de entrar a las inquietudes que ustedes puedan presentar, porque de repente esto puede ser extraño, estos sistemas con infinitas soluciones pueden parecer raros de manejar y en general requiere un poco de práctica. Digamos que yo trato de evitar este tipo de problemas con infinitas soluciones, por lo menos al principio. Ya después con el tiempo uno va como refinando este proceso. Pero antes de captar toda la idea de este problema, quiero explicar a qué me refiero con el contexto en otro ejemplo. Y quiero tomar, por ejemplo, este sistema de acá. Si ustedes recuerdan este problema, el de viajero, aquí me estaban hablando de encontrar la cantidad de días que pasó en cada país. No sé si lo habrán resuelto o no, pero supongamos que a la hora de resolver me da como solución esto. Me dice, la solución es que X1 son 10 días, que la solución X2 son, qué sé yo, 5 días, pero que la solución X3 me da -3. Entonces uno dice, bueno, yo solucioné el sistema, lo solucioné bien, supongamos que esa es la respuesta antes de que alguien salga a decir que esa no es la respuesta, yo sé que no es. Supongamos que esa fuera, si eso pasara, este valor de acá me generaría problema, porque es que como la variable representa cantidad de días, la cantidad de días no puede ser negativa. Eso quiere decir que por más que en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales esto tenga una solución, en realidad, pues el problema no se podría solucionar, porque el valor de la variable me da un valor que en el contexto del problema no tiene ningún sentido. Entonces, estos problemas aplicados siempre hay que analizarlos en el contexto del problema. Yo no puedo quedarme solo con la respuesta, como sí podíamos hacer cuando trabajábamos con sistemas teóricos, sino que en el contexto práctico uno tiene que entrar a analizar las respuestas específicas que me dan de acuerdo al contexto del problema. Si esta hubiera sido la solución para este problema, nuestra respuesta tendría que ser, eso no tiene solución, porque es que me está dando un valor negativo de días y acá yo no puedo considerar valores negativos para los días. Eso depende no del álgebra lineal, no de las matemáticas, sino del contexto del problema. Es lo mismo que pasaba aquí abajo. Aquí abajo esto tiene infinitas soluciones, pero a la hora de mirar el contexto del problema, algunas de las soluciones no tienen sentido en el correspondiente contexto. Jorge mencionaba algo, que es algo en lo cual yo no quisiera profundizar, simplemente hablo de eso, porque Jorge lo trajo a colación, y es lo del intervalo. No quiero profundizar en eso porque eso tiene más, digamos, más carpintería de lo que realmente estamos interesados en atacar por el momento. Pero entonces uno podría preguntarse, bueno, ya vimos que 6.000 puedo meter, porque si meto 6.000 de la especie 3, pues me quedan 10.000 de la especie 1 y 1.000 de la especie 2. Con eso ya habría solucionado el problema. Ya habría organizado los peces en el lago. Supongamos que otro dice, bueno, yo traté de meter 1.000, pero el resultado no me dio consentido.
Entonces, inmediatamente yo tengo que descartar eso. Entonces, la pregunta que surge, y es la pregunta a la que Jorge le dio una respuesta, pero es porque Jorge hizo un trabajo de carpintería sobre el manejo de las variables. Es decir, bueno, entonces, ¿cuántos o cuál es el intervalo de peces que puedo meter de la especie 3? Y en ese caso, y ahora sí, Jorge, ¿cuál fue el intervalo que te dio o que tú analizaste en ese problema? ¿Cuántos peces podríamos meter ahí? Pues yo lo que hice fue despejar arriba X3 y pues nos quedaría, digamos, 4000 menos 5X3. Despejé X1 y 2, perdón. Y me quedó en la primera X1 igual a 40.000 menos 5X3. Sí. Digamos que en ese caso, para que X1 sea mayor a 0, X3 tendría que tomar valores menores a 8000. Sí. ¿Sí? O sea, no puede tomar 8000 porque haría 0 para X1. Pero eso no es problema. Que de 0 no es problema. Porque significaría que no meteríamos peces de la especie 1. ¿Y qué problema tiene eso? Bueno, ahí tenía yo la pregunta, ¿no? Porque yo estaba mirando esa parte y digamos que listo, no habría problema. Entonces, digamos que estaría el intervalo de 5000 cerrado, de menores a 8000, perdón, cerrado. Entre 5000 y 8000. Digamos que por ahí sería de menores a 8000 porque sería 5 por 8000 me daría 40.000, X1 me daría 0. Y en el caso de X2 estaría analizando los mayores a... profe, ¿puede subir un momentico la pantalla, porfa? Sí, para mirar la ecuación. Ahí. En X2 estaríamos mirando que serían los paso el X3 a sumar. Y sería pues para 5000, ¿cierto? 5000 menos 5000 me daría 0. Entonces serían para los mayores a 5000 y en el primero serían menores iguales a 8000. O sea que el intervalo sería cerrado de 5000 a 8000. O sea, debería tomar X3 puede valer 5000, 5001, 5002, 5003 hasta 8000. Si vale menos de 5000, no, porque me va a dar negativo una de las dos ecuaciones. En este caso sería la segunda. Si vale más de 8000, nos daría negativa la primera ecuación, o sea, X1. Listo, pues. Eso sería como a grandes rasgos lo que se hace, lo que yo hice en esa parte. Perfecto. Gracias, Jorge. Listo. Esa idea de cómo sacó el intervalo Jorge es la idea de la cual yo no quiero profundizar porque es que esas cuentas en este ejemplo pueden salir relativamente naturales, pero en otros ejemplos más complicados puede llegar a ser bastante técnico. Y yo no quiero entrar todavía, porque eso nos tomaría un montón de tiempo, en abordar en detalle cómo obtener esos intervalos. Lo que a mí me interesa que nosotros entendamos de este problema, y es como, digamos que la parte en la que he tratado de profundizar, es que cuando un sistema tiene infinitas soluciones, significa que todas las variables dependen de algunas variables. Es decir, aquí no es como antes, donde uno decía, X1 me dio tanto, X2 me dio tanto, X3 me dio tanto, sino que en este caso yo tengo que decir X1 y X2 dependen del valor que yo le quiera dar a X3. Y entonces en ese contexto uno dice, bueno, entonces a la hora de resolver el problema, porque mi problema es muy concreto, mi problema es cómo organizo el lago, yo digo, bueno, pues entonces yo le voy a dar un valor a X3 y a partir de ese valor de X3 yo obtengo el valor de X1 y el valor de X2 y esa es una posibilidad para organizar la laguna. Pero si en la posibilidad que yo escojo me aparece en este contexto un número negativo en alguna de las variables,
pues eso no me funciona. Entonces aquí más que establecer intervalos, porque digamos que hasta allá no va el problema, la pregunta es cuántos peces de cada especie pueden coexistir, y entonces uno podría responder, pues mire, yo puedo meter en ese lago 6.000 de la especie 3 y a partir de eso tengo 10.000 de la especie 1 y 1.000 de la especie 2 y ahí ya tengo una forma de organizar el lago. Si el problema me estuviera preguntando cuáles son todas las formas de organizar esa laguna, ahí sí yo tendría que entrar a discutir lo que me está planteando Jorge. Y es X3, desde dónde hasta dónde puede ir sin que me vuelva negativa alguna de las variables. Esa es como la idea del análisis de este problema. Cuando yo tengo infinitas soluciones, yo planteo unas ecuaciones a partir de la forma escalonada reducida. Déjenme a ver si lo puedo bajar para que todo se vea en su conjunto, como para concluir. Espero que esto haya sido medianamente claro o realmente claro. Si no, espero o quisiera que volvieran otra vez a retomar lo que se ha dicho, porque esto a veces necesita varias lecturas antes de entenderse completamente. Volver a revisar el video, volver a revisar lo que se ha discutido. Si quieren preguntar, naturalmente, pero antes darle como una lectura o una relectura al análisis que se está haciendo. La idea es, Gauss-Jordan me da esto es lo que me da Gauss-Jordan, a partir de eso yo obtengo esto, que es simplemente convertir esto en un sistema de ecuaciones lineales, simplemente metiéndole variables y metiéndole el igual a esta expresión de acá y olvidándome de la fila que tiene ceros, porque esa fila no me ofrece nada nuevo. Y cuando yo tengo esto, de ahí para adelante es la interpretación en el contexto del problema. Y en esa interpretación, lo que yo dije es, yo escojo el valor de X3, porque todo depende de X3, entonces yo escojo el valor de X3, a partir de ese valor obtengo X1 y X2, siempre y cuando los valores que yo escoja no me vuelvan negativo el valor de ninguna de las variables. Es decir, esta es una solución del problema a partir de lo que me da Gauss-Jordan, pero, por ejemplo, esta de acá no me funcionaría, porque vuelvo y insisto, las variables no pueden dar un número negativo. Lo del intervalo que planteaba Jorge es para un análisis más profundo del problema si la pregunta fuera más quisquillosa de la que realmente está planteando la pregunta. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté equivocado, de hecho estoy casi seguro que efectivamente ese es el intervalo, pero no quiero entrar a profundizar eso en detalle porque esos cálculos tienen algunos aspectos técnicos. En este ejemplo puede que salga relativamente sencillo, pero en otros ejemplos puede ser un poco más problemático. No sé si entendimos, ustedes me disculparán como este discurso tan largo, espero que no se me hayan perdido o aburrido. Si así fue, pues entonces esperaría que volvieran a ver el video. Pero esta es como el análisis del planteamiento y de la solución del problema que se presenta. No sé si alguien quería hacer algún comentario para hacer. Profe, yo tengo una pregunta, pues en un caso hipotético que haya, digamos, a veces que sea infinitas soluciones y que en vez de una variable que dependa, haya dos variables que se dependiera de ellas, ¿cómo sería? Efectivamente. Pues en ese caso, entonces, esas dos variables les daríamos el valor que nosotros quisiéramos y a partir de esas dos variables obtendríamos las demás variables. Aquí hay un detalle de orden técnico.
Y aquí entra nuevamente Gauss-Jordan, y es para que vean cómo Gauss-Jordan nos ayuda a interpretar estos procesos. Si uno lo trata de hacer con otro método, los otros métodos no nos ayudan a interpretar correctamente la solución. El punto es que cuando yo llego a la forma escalonada reducida, si el sistema tiene infinitas soluciones, es porque hay alguna columna que no tiene pivote. Esa columna que no tiene pivote representa la variable de la cual dependen las otras variables. Entonces, miren que en este ejemplo, la columna que no tiene pivote es la tercera columna y por eso es que todas las soluciones dependen de la variable x3. Pero si, por ejemplo, en un sistema más grande aparecieran dos columnas que no tuvieran pivote, que eso puede pasar, significaría que habrían dos variables de las cuales dependería todo lo demás. Eso querría decir que yo puedo escoger arbitrariamente, bueno, siempre y cuando uno tenga en cuenta el contexto, el valor de esas dos variables y a partir de ahí obtendría el valor para las otras variables. Ese sería el esquema en el caso en que dependiera de más de una variable. Eso se identifica a partir de las columnas en la forma escalonada reducida que no tienen pivote. ¿Sí respondo tu pregunta? O sea, tocaría reemplazar, digamos, en el caso hipotético, la primera y después la segunda, y después ir Efectivamente, o sea, igualando. supongamos que a mí me dio esto, que la idea sería como esto. Aquí estoy exagerando, aquí me dio esto más x4 y aquí me dio menos x3 más 3x4. Entonces uno dice a partir de esto, de la lectura, por poner un ejemplo, supongamos que así fue, uno dice, aquí en las dos ecuaciones aparece x3 y x4, entonces supongamos que es que hay 4 especies de peces. Entonces significaría eso que x3 y x4 yo las escojo como quiera. Yo puedo decir x3 son 1000 peces, x4 son 2000. Y a partir de reemplazar el x3 y el x4, yo sacaría de ahí el valor de x1 y el valor de x2, que eso sí dependen de las otras dos variables. Entonces, ese sería el esquema en ese caso. Yo escojo las variables de las cuales depende todo y luego, a partir de esos valores, obtendría el valor de las otras variables. ¿Sí me estoy haciendo entender un poco mejor? Sí, sí, señor, listo. Eso es un ejemplo hipotético. Ejemplo hipotético no es el de este ejemplo. Obviamente en esto de las infinitas soluciones hay mucho. Yo por eso trato como de mirar solo algunos ejemplos donde el análisis sea como más o menos razonable, porque si uno piensa en sistemas muy grandes con infinitas soluciones, eso toca entrar a analizar cuál depende de cuál, entonces uno tiene que mirar las columnas que tengan pivote o que no tengan pivote, y esos son análisis que en muchas ocasiones son un poco pesados. Por eso yo no me meto tanto con lo de los intervalos. Además que, si por ejemplo fueran dos variables de las que dependiera, establecer un intervalo para cada una de esas variables sería un ejercicio muy problemático, por lo menos desde una perspectiva usual del álgebra lineal. Yo espero, y qué pena haberme demorado tanto con este ejemplo, yo espero haber traído ciertas claridades sobre el análisis que uno tiene que hacer con problemas donde a la hora de solucionar aparezcan infinitas soluciones. No olviden que aquí ustedes se están formando para problemas de sus profesiones y entonces es bueno que ustedes adquieran ciertas herramientas para analizar problemas contextualizados en su correspondiente carrera. Y en esos problemas
pueden aparecer infinitas soluciones. De hecho, es muy raro, para ser honesto, en la vida real, los problemas que tengan única solución. La mayoría de las veces tienen infinitas soluciones porque aparecen infinitas posibilidades para todo, y entonces ahí uno tiene que tratar de analizar. Aquí hay un pedazo que es matemático, que es lo que me da Gauss-Jordan, y hay otro pedazo que, como hizo Jorge, se analiza desde la lógica y el contexto del correspondiente problema. Eso era, bueno, yo quería haber presentado más, yo esperaba no haberme demorado tanto con este problema y haber iniciado con lo de las matrices, pero bueno, no estamos atrasados ni mucho menos. Entonces, esperaría que esto haya traído alguna claridad. Si no, pues de todas formas revisen, releen y me preguntan en algún momento. Mi idea es que la próxima clase sí empecemos a abordar esa teoría de las matrices que les había mencionado. Entonces, esto era como lo que quería traerles. Espero no haberlos aburrido. Lamentaría si hubiera sido así. Pero pues espero que haya traído algún tipo de claridad. No siendo más, les agradezco por su atención y su paciencia. Nos veríamos la clase del lunes. Que terminen de pasar una feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bien. Gracias, profe. Gracias.